Entonces, pues los objetivos de la clase son conocer los componentes de la torre de laparoscopía, establecer aspectos generales y conocer la fisiología del neumoperitoneo, revisar el concepto, indicaciones y contraindicaciones de hacer una laparoscopía diagnóstica y conocer las complicaciones, pues, de esta técnica. Entonces, este tema que es de R4, todos debemos conocerlo porque, pues, les va a empezar a tocar, pues, cirugía laparoscópica. Ustedes todavía son R chiquitos, R1 o R2, pero generalmente, pues, les toca acomodar los cables o para que se vayan dando cuenta cómo se arma la torre, etcétera, ¿sale? Como definición tenemos que etimológicamente láparo significa abdomen y copo significa mirar u observar. Entonces, como tal, una definición es, pues, examinar la cavidad abdominal a través de una incisión o a través de una herida quirúrgica mediante un endoscopio, ya sea rígido o flexible. Y esto, pues, va a permitir la visualización directa de diferentes órganos. Entonces, ver dentro del abdomen es como tal una definición. Ahora, ¿cuáles son algunas ventajas del abordaje? Pues, generalmente, como es una cirugía de mínima invasión, hay menos trauma quirúrgico, hay generalmente también menos pérdida de sangre, menor inflamación o edema tisular, menor alteración endocrina y metabólica, menor probabilidad, claro, de adherencias postquirúrgicas, preservar el peristaltismo con menor manipulación, disminuir el riesgo de las infecciones, menos dolor en el postoperatorio, menos tiempo de hospitalización, menor tiempo de convalecencia y pues el impacto estético también es importante. Ahora, algunas desventajas de la laparoscopía es, pues, necesita mayor nivel económico por la tecnología que se utiliza. El instrumental quirúrgico, pues sí es más caro, tiene mayor costo. Hay mayor preparación o se debe tener mayor preparación en el entrenamiento de nosotros como profesionales encargados para el procedimiento y desigual grado del desarrollo de abordaje en los distintos centros hospitalarios, ¿no? Entonces, en algunos hospitales, pues tienen incluso más material laparoscópico que en otro, y pues tenemos que saber, pues ingeniárnosla para utilizar, para no requerir de ello y poder trabajar de la misma manera. Ahora, hablando sobre antecedentes históricos, tenemos que en los años 80 se comenzó a ver a través del abdomen solamente con una vela, en este caso Lichtenstein. En los 90 ya se describe como tal el neumoperitoneo y la colocación de trócares a través de para introducir un cistoscopio. En los años 30 se populariza por Heinz Kalb en Europa la laparoscopía moderna. De hecho, este personaje es el padre de la laparoscopía moderna en los años 30, en 1930. En 1937, por ejemplo, Rudolph impulsó ya el desarrollo de la cirugía laparoscópica en Estados Unidos. Y SEM en los años 60, pues es el primero en utilizar la creación de un neumoperitoneo, el primer insuflador con dióxido de carbono. En los 80, pues ya se introduce la videocámara. Este mismo personaje en el año de 1983 realiza las primeras apendicectomías laparoscópicas durante procedimientos ginecobstétricos, y en los 90, pues ya el cirujano alemán realiza la primera colistectomía laparoscópica en Alemania. Entonces, como se van dando cuenta, pues hay muchos personajes desde los años 80 que son importantes o que son cruciales para lo que ahora conocemos como los principios generales de la laparoscopía. Incluso, miren, este señor, que es Leopold Gutiérrez, en los años 90, pues realizó la primera colecistectomía exitosa en México. Entonces, pues ya llevamos varios años con esta tecnología, pero pues hay que conocer un poquito también de la historia. Como les mencioné,
el hepatólogo Heinz Kalb, que es el padre de la laparoscopía moderna, pues desarrolló un laparoscópico con un sistema de lentes en los años 20 y publicó más de 20 artículos sobre la primera laparoscopía, incluyendo monografías del trabajo conjunto con Bruch en los años 50 y pues considerado como el padre de la laparoscopía moderna. Ahora, para la evaluación prequirúrgica también tenemos que tomar en cuenta pues varios aspectos que podría tener el paciente, desde trastornos cardíacos, renales o respiratorios. Más adelante que vemos la fisiología, vamos a ver por qué. Y pues revisión del abdomen, ¿no? Generalmente si el paciente tiene muchas cicatrices, tiene un tumor intraabdominal, hepatoesplenomegalia o plastias abdominales, pues son, ahorita vamos a comentar unas pues contraindicaciones, pero no tanto absolutas, sino relativas, o la manera de cómo se va a entrar a hacer el neumoperitoneo. Si tienen alguna duda o pregunta, pues pueden interrumpirme sin ningún problema, ¿eh? Ahora, sobre las características del gas para el neumoperitoneo. Se hizo una revisión general en un grupo de cáncer colorectal de Cochrane, publicado en el 2019, donde mencionan que sigue siendo ideal el dióxido de carbono, porque es inerte, es incoloro, no es inflamable, es muy soluble en plasma y por tanto fácil de eliminar por la ventilación pulmonar, disminuye mucho el riesgo de embolia gaseosa y de hipertensión severa. Entonces, se difunde a través del peritoneo, a diferencia de otros pues gases como el óxido nitroso, que tiene alto riesgo de embolia gaseosa, el helio, argón o el oxígeno, que son altamente inflamables y más difíciles de solubilizarse en el plasma. Entonces, con estas premisas se consolidó que el dióxido de carbono es pues el gas ideal por su alta solubilidad, bajo costo y fácil eliminación pulmonar, por lo cual la posibilidad de tener hipercapnia severa es mínima en un paciente incluso con patología respiratoria severa. Bueno, ahorita más adelante que vamos la fisiopatología, les voy a comentar que la insuflación en la cavidad abdominal sobre todo produce alteraciones pues cardíacas y respiratorias como hipercapnia o acidosis. Es por tanto que los anestesiólogos generalmente lo vigilan con un capnógrafo y pues pueden compensar generalmente con hiperventilar al paciente. Ahora, el neumoperitoneo y los parámetros de insuflación. Tenemos que conocer que generalmente el dióxido de carbono es insuflado a una tasa de 4 a 6 litros por minuto, hasta alcanzar una presión incluso hasta 20 milímetros de mercurio. Y bueno, hay guías internacionales que recomiendan alcanzar la menor presión intraabdominal necesaria para visualizar adecuadamente estructuras de la cirugía que vayamos a realizar. Entonces, generalmente cuando se inicia la insuflación con el gas, ya sea por aguja de Beres o por un trocar, si es por aguja de Beres, generalmente iniciamos a 1 litro por minuto. Y si es con algún trocar, a 5 litros por minuto. Ahora, se marcan dos parámetros importantes que debemos trabajar, que es la presión y el flujo. La presión ideal, van a ver que cuando rotan en cirugía pediátrica, los R1, R2, pues también hay procedimientos laparoscópicos. Entonces, la presión ideal en un niño debe ser de 6 a 7 milímetros de mercurio. Y en un adulto, la presión puede llegar de 10 incluso a 12 milímetros de mercurio, que es la mayoría de los procedimientos terapéuticos que se pueden realizar sin riesgo. Ahora, el flujo es otro de los parámetros que vamos a utilizar. Generalmente se puede utilizar un flujo de 15 litros por minuto. Todo esto, bueno, ya que entren más a cirugía los R1 o R2, van a ver que en la torre, que ahorita vamos a ver los componentes, pues nos va diciendo el técnico generalmente a cuánto quiere la presión, a cuánto quiere el flujo. Entonces, nosotros ya sabemos que una presión segura de un adulto es de 10 a 12 milímetros de mercurio y un flujo seguro, pues a 15 litros. Claro que puede aumentarse el flujo
si hay procedimientos en los cuales, por ejemplo, se nos poncha una vesícula biliar y tenemos que aspirar o irrigar, podemos pedirle al técnico que nos aumente el flujo incluso hasta 30 litros por minuto. O, por ejemplo, en una cirugía donde estamos metiendo a cada rato trócares, sacando o mano asistidas, también nos puede aumentar el flujo a 30 litros por minuto, y es, pues, es seguro. Ahora, existen algunos estudios experimentales que han relacionado la presión intraabdominal y el tiempo quirúrgico con unas alteraciones fibrinolíticas a nivel peritoneal. Es decir, si utilizamos una presión, les mencionaba lo seguro de 10 a 12, pero generalmente lo podemos usar a 8, pero el estándar sabemos que es a 12, podemos reducir incluso la formación de adherencias. Entonces es algo interesante, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la torre de laparoscopía? Ahora, la torre de laparoscopía, esto generalmente lo pone el técnico, pero pues es importante conocerlo. El equipo visual y de insuflación se coloca en la torre de endoscopía de la siguiente manera. De arriba abajo vamos a tener pues nuestro monitor, nuestra cámara de video procesador, fuente de luz, sistema de insuflación de neumoperitoneo, y un video de sistema, como una videograbadora. Dice Perla, si en pacientes obesos debe ser distinta la presión. Sí, generalmente también debe ser distinta. La presión en pacientes bariátricos incluso puede ser hasta 30, 35, pero generalmente, digo, la presión hasta 15 milímetros de mercurio, pero lo ideal es mantener un campo visual con 10 a 12 y mantener presiones bajitas. El soporte de imagen, fuente de luz fría que requiere nuestra fuente luminosa, puede proporcionar luz de intensidad tal como para visualizar una imagen en la cavidad abdominal. En los equipos actuales, la intensidad de luz puede ser de forma regulada, ya sea manual o automática. Y pues dicha regulación evita que el brillo sobre el campo quirúrgico sea excesivo o de lo contrario, que sea un poco oscuro por el efecto de la sangre. Todo eso igual generalmente el técnico nos apoya y nosotros visualizando, ahorita les vamos a decir con varias maniobras que hacemos antes de hacer la laparoscopía diagnóstica en este caso. El soporte de luz e imagen es generalmente luz fría. Se pueden utilizar diferentes luces, como luz halogenada, xenón, etc. En este caso, las halogenadas pues son económicas y eficaces. Su vida media generalmente es de 250 a 500 horas y es una luz pues levemente amarilla. La de xenón, pues generalmente el promedio de horas es un poquito mayor, a 600 horas, y pues tiene mayor calidad usando una lámpara de xenón. Todas las formas de luz se acompañan de un filtro ubicado en la lámpara y un cable de transmisión que absorbe gran parte de la radiación térmica y previene los fenómenos de reflexión. Ahora, el soporte de imagen, en este caso la fibra óptica, la fuente de luz fría se conecta al laparoscopio por medio de esta, que es la fibra óptica. Este es un conductor de luz constituido por una haz de fibras de vidrio que, a pesar de ser conductoras de luz fría, pueden ocasionar quemaduras. Entonces, a veces nos pasan pues la fibra óptica, la conectamos y la dejamos así en los pies del paciente o, claro, ya con los campos. Entonces, tomar en cuenta que podemos quemar al paciente. Ahora, otro inconveniente de esta, pues es que es sumamente frágil. Generalmente se deben evitar los ángulos de 90 grados o menores y las rotaciones pues muy bruscas de esta fibra. Se pueden limpiar con algodón embebido en alcohol y se esterilizan con gas o vapor. El soporte de imagen, que es la óptica, bueno, las bases técnicas de este equipo es un sistema de lentes inversor en la imagen real. Este es un instrumento pues tubular de doble camisa que guarda en el interior un sistema de lentes cilíndricos. La longitud generalmente es de 39 centímetros
puede haber de diferentes dependiendo si el paciente es pediátrico o en este caso bariátrico. Y en su extremo está acoplado un dote de lentes que aumenta hasta 18 a 20 veces el aumento que tiene. Cuenta con un diámetro variable desde 3.5 a 10 milímetros y tenemos diferentes ángulos. Algunos ejemplos son de 30 grados, 0 grados o hasta 45 grados, ¿no? Es frecuente durante la cirugía que la óptica se empañe o ensucie y ello puede minimizarse pues limpiándola con alcohol o precalentando el óptico con solución fisiológica a 50 grados. Generalmente los limpiamos con una vasita con alcohol. Ahora, el soporte de imagen, que en este caso es la cámara de video, debe ser de buena calidad, alta resolución, pequeña y liviana. Está compuesto por un videosensor y un dispositivo de acoplamiento para la óptica. En el videosensor están contenidos receptores fotocelulares que emiten una respuesta de luz y una señal eléctrica que puede transmitirse a un monitor. La capacidad de resolución de una cámara de video es directamente proporcional al número de receptores fotocelulares que contenga. Y las cámaras de alta resolución son aquellas que tienen entre 300.000 a 420.000 píxeles, pero hay incluso unas más nuevas que llegan hasta 530.000 píxeles. Entonces, todo eso depende de, pues, el material que nos den en el hospital, ¿no? Soporte de imagen, era lo que les comentaba. Cuando nos dan la lente, generalmente debemos hacerle foco, debemos hacer foco. El foco se hace a una distancia aproximadamente de 5 centímetros del punto enfocado la mayor parte del tiempo a la óptica a una distancia en blanco. Y el balance de blancos, generalmente también lo hacemos nosotros o lo puede hacer el técnico. Y debe ser realizado todas las veces antes de comenzar alguna cirugía. ¿Esto para qué? Para algunas impurezas de color que haya, que prevengan una diferencia de voltaje o la limpieza de la punta de la óptica. Generalmente se ajustan 3 colores primarios a un color blanco puro y natural. Lo hacemos generalmente enfocando a una gasa o alguna compresa. El doctor Pinto nos pregunta, ¿qué es balance de blancos? Debe hacerse sobre un campo blanco. Bueno, el balance de blancos es un procedimiento que se tiene que realizar en la lente de la imagen. Generalmente sí lo hacemos sobre un campo blanco o una gasa o una compresa para ajustar los colores primarios que pudiera tener esta lente. Entonces, se hace este procedimiento antes de realizar nuestra cirugía y evidentemente antes de esto se enciende nuestra lente. No sé si sea eso, Doc. Es lo que pues hacemos cuando nos dicen realiza balance de blancos. El ayudante del cirujano generalmente lo realiza. Pregunta, pero entonces, ¿por qué lo haces sobre algo blanco si quieres ajustar colores primarios? En realidad, pues, es lo que, o sea, no hay bueno, yo no encontré alguna literatura que dijera que lo hiciéramos en otro tipo de campo, ya sea en el campo azul del paciente o en algún otro color, pero sí, no, la verdad no sé. La verdad yo creo que lo hacemos así porque lo hemos visto la mayoría desde que somos R1, cómo lo hacían los R mayores, pero generalmente pues sí lo hacemos en una gasa o en una compresa, por eso. No sé la respuesta en realidad. Lo voy a buscar.
No sé si alguien de los demás compañeros tenga idea de por qué lo hacemos en... Dice el doctor Pinto, todas las cámaras tienen balance de luz. Ok. Sí, voy a checar bien si es... Sí, doctora, ¿puedo participar? No sé quién dijo que quiere participar, creo que Ala. Ah, sí, soy yo. No podría ser porque, pues, justamente la unión de los tres colores primarios en luz, pues es en el blanco. Entonces, pues, de esa forma se ajustarían, pues, los tres colores primarios, que es lo que refieren. Ok, también es una buena respuesta. Bueno, entonces si tienen algún otro comentario, por favor, escríbanlo, ¿va? El soporte de imagen en el monitor, la resolución del monitor ha de ser igual o superior a la cámara al objeto a preservar de la calidad de la imagen. Es conveniente trabajar con monitores de hasta 15 a 30 pulgadas y con una resolución superior a las 450 líneas horizontales. El equipo debe trabajar a una distancia aproximadamente a 1 a 1.5 metros del monitor. Ay. El soporte de imagen en videograbadora constituye un método de documentación videolaparoscópica y con ella se puede grabar toda la cirugía, ya sea para demostrar dicha cirugía o para fines de docencia. Debemos registrar datos en las grabaciones utilizando una unidad digital, ya sea un DVD, un CD, etcétera, y los datos se van grabando durante el procedimiento. De este modo, no se produce ninguna pérdida de tiempo suplementaria para su archivo. El sistema de insuflación. Ahora, hablando sobre el sistema de insuflación, debemos acceder a la cavidad cuando se logra la realización de neumoperitonea con una insuflación controlada de dióxido de carbono. Entonces, el cual va a separar la pared abdominal y comprimir el intestino, creando una burbuja de gas que permite la inserción del primer trocar y creación del campo quirúrgico. Este neumoperitoneo se realiza utilizando equipamiento de neumoinsuflador electrónico. Los insufladores actuales mantienen una presión adecuada y constante en el interior del abdomen con variaciones de flujo. En infusión, litros por minuto. En casos de cirugías largas durante los procedimientos, ya sea, por ejemplo, una mano asistida, se necesita insuflar, era lo que les contaba, a flujos más altos, de hasta 20 a 30 litros por minuto. No, pues la verdad es que yo no se lo voy a buscar bien porque yo no tengo la respuesta. No sé si alguien de mis compañeros. Digamos, ahorita, si Lo que yo alguien había sabe la respuesta. entendido, lo que yo sabía era que, pues al hacer el balance blanco sobre una superficie blanca, toma
el color más iluminado o más luminoso como blanco y el tono más oscuro pues como negro. Entonces ahí hace todo un balance de los colores y pues es por eso que necesitamos una superficie de color blanca para que ésta sea neutra, ¿no? Y no tomar ningún color como para que esta fuera la fuente luminosa más brillante, ¿no? Entonces, pues, Sí, también es una respuesta como parecida a la que teníamos pensado, pero en realidad no sé bien sobre lo de la temperatura de los colores. Sí entiendo que hay colores fríos y colores más cálidos, pero no sé bien yo la respuesta de eso. Vamos a buscarla, ¿no? Dice el doctor Pinto, nos mandó un video, ¿no? En YouTube sobre el balance de blancos. Para que lo vamos a checar, doctor, para revisar bien esa explicación de por qué hacemos balance de blancos en una superficie blanca, ya sea una gasa o una compresa. Bueno, sobre el sistema de insuflación, ok, doctor, ya vemos el video y vamos a la siguiente. Gracias. Hablando ahora sobre el sistema de insuflación, las características comunes más relevantes de ellos son permitir establecer la presión predeterminada intraabdominal, inyectar el CO2 a un flujo continuo, el cual será determinado por el diámetro de la aguja de Beres, que les comentaba, generalmente iniciarlo a 1 litro por minuto o por trocar a 5 litros, y no a la capacidad real del insuflador del equipo. Mantener una presión constante, que recordemos que la presión segura es de 10 a 12 milímetros de mercurio en pacientes adultos, y permitir monitorear en forma constante y dinámica mediante un visor digital o numérico la presión intraabdominal, el flujo y el consumo total de CO2. Ahora, una característica importante de los insufladores es poseer un sensor de presión intraabdominal, que generalmente se detiene automáticamente cuando el flujo alcanza una presión preestablecida. Ahora, hablando sobre instrumentales de laparoscopía, pues lo más común que tenemos y lo más necesario son los trócares, que son instrumentos diseñados para proporcionar el acceso a la cavidad, constituyendo pues los canales de trabajo por los cuales vamos a introducir nuestros ópticos y distintos instrumentos. Están provistas por un sistema de válvulas que evitan la pérdida del neumoperitoneo, que son estas valvulitas, y un canal de ingreso del CO2 con llave de paso de una vía para mantenerlo. Generalmente cuando les decimos, hazme una chimenea, pues abren esta válvula para que escape CO2 y posteriormente la cierran. Existen trócares metales reutilizables y desechables. El trócar está compuesto por una cánula externa o camisa y un punzón con punta cónica, roma o piramidal, que esto va a facilitar la introducción del trócar. Instrumental de acceso de trócares son de 2, 3, 5, 10, 12, 15, 18 y hasta 20 milímetros de diámetro interno. Los trócares se diferencian en su longitud de acuerdo al paciente a intervenir. No es lo mismo un paciente pediátrico que un paciente bariátrico. También varían de acuerdo al sistema de fijación a la pared, existiendo trócares de camisa lisa, rosca o sistema de estrellas o balones que se inflan o abren dentro del abdomen. Existen trócares que están provistos de un protector de plástico de seguridad que activa al momento de atravesar el peritoneo. Estos son recomendables en la colocación del primer trócar, que se realiza a ciegas. Aquí estaba revisando una literatura que dice que el balance de blancos al enfocar un objeto blanco permite ajustar automáticamente el tono y el tinte de los colores que se acerquen lo más posible a los reales. Entonces, podría ser también una causa de por qué realizamos balance de blancos, ¿no?
resolviendo un poquito lo que nos estaba comentando el doctor Pinto, pero vamos a revisar el video también a más detalle para ver el motivo, ¿vale? Ahora, otro instrumental de acceso es la aguja de Veress. Generalmente hay de varios tamaños. Hay desde 120 milímetros o hasta para pacientes obesos de hasta 150 milímetros. Consiste en una aguja con una cánula de doble cañón, como están viendo aquí en la imagen. El cañón externo es una punta afilada y es más corto y se utiliza para atravesar la aponeurosis. Y el interno es romo y tiene un orificio lateral que se utiliza para perforar el peritoneo. Ahora, ahorita más adelante les voy a poner un video cuando hablemos sobre las técnicas, pero estas agujas pues recomiendan o brindan cierta confianza al introducirlo porque produce un chasquido. En el extremo superior además cuenta con esto que es como una esferita, como un señalador, que es generalmente una esferita roja, que indica que el protector de la parte superior se ha disparado y con esta, más bien cuando esta ya se encuentra en la cavidad abdominal. Ahorita para que les quede un poquito más claro, vamos a ver igual un video. Ahora, instrumentos de disección. En general, la reproducción de los más utilizados en cirugía abierta se pueden hacer también en aspectos laparoscópicos, pueden ser de hasta 30 a 45 centímetros y generalmente rotan hasta 360 grados. Están cubiertos con teflón aislante, excepto en el extremo operatorio para evitar lesiones térmicas. Algunos de ellos pueden conectarse con corriente monópola. Y existen diferentes tipos de forceps, ya sean finos, disectores utilizados para la disección de tejidos o más gruesos a traumáticos para tracción y exposición. Cada cirujano laparoscópico posee preferencias del instrumental, ¿no? Entonces, instrumentos para disección, los disectores de Reddick o los ganchos de disección de Hook, que son estos que nosotros conocemos como ganchito, son instrumentos aislados provistos de un extremo distal con un elemento metálico, con diverso grado de angulación y dorso romo, lo que posibilita su uso al momento del corte, disector o electrobisturí con energía monopolar. Algunos instrumentos de hemostasia, por ejemplo, los clips metálicos de titanio son efectivos para vasos pequeños o mediano calibre. Hay de diferentes tamaños, de 5 y 10 milímetros, y con dispositivos reusables, incluso de presión manual automáticos. Entre los manuales, el sistema de Hemolock, generalmente de 5 a 10 milímetros, no reabsorbible, es muy seguro, incluso para grandes vasos como la arteria renal o incluso la vena renal. El doctor Pinto pregunta, ¿qué longitud tiene la aguja de Veress? ¿Y cuántas longitudes existen? Pues yo investigué, hay de dos tamaños, 120 milímetros y para pacientes obesos, 150 milímetros. Le comento que la aguja puede ser desde 12 a 15 milímetros. Es correcto. 12 y 15 centímetros. Continuamos. Los instrumentos de hemostasia, como el bisturí ultrasónico, siguen los principios de ultrasonido. Son ondas sonoras mecánicas longitudinales de más de 20,000 ciclos por segundo, capaces de propagarse en cualquier medio, ya sea líquido, sólido o gaseoso, y pueden ser controladas para que produzcan corte o coagulación. El sistema consta de una pieza de mano con una cuchilla o tijera, y el generador es un microprocesador de energía alterna de alta frecuencia que produce vibraciones con frecuencia ultrasónica a 55.5 Hz y la envía a un transductor acústico que está en la pieza de mano. Generalmente estas piezas de mano consisten en una serie de piezas que tienen en la punta cerámica
y pizoeléctricos que se expanden y contraen con una respuesta de energía ultrasónica que genera una vibración mecánica en la cuchilla. La cuchilla es generalmente de titanio y pues se adapta a la pieza de mano. Existe una modalidad de tijera Sí, hola doctor Pinto, buenas noches a todos. Recuerdo que, bueno, hicimos el curso de cirugía laparoscópica en el Hospital Juárez, eh, en alguna de las sesiones vino una compañera que nos enseñó varios dispositivos para electrocoagulación. Uno de ellos pues era el ultrasónico. Yo recuerdo que nos comentó que tenía mucha ventaja sobre el bisturí habitual, el monopolar o el bipolar, porque la dispersión de calor lateral era mucho menor que, pues, que la coagulación convencional con, con monopolar o con bipolar, doctor. Con respecto a los vasos, que yo recuerde había hasta varios calibres, pero hasta donde yo recuerdo es hasta un vaso de 5 milímetros es seguro cortarlo con bisturí ultrasónico, hasta donde yo recuerdo, doctor. Oye, bájate, Carlos. Bájate, no te subas a mi cama, ¿eh? Bájate. Y es tu micrófono. Lo siento. ¿Quién es Carlos? Bueno, de acuerdo a la coagulación, el LigaSure te ofrece pues más o menos hasta diámetros de 7 milímetros, creo.
el ultrasónico, más o menos como 5 milímetros, y con energía monopolar, pues como de 3 milímetros. La dispersión es mayor, bueno, en energía monopolar y bipolar comparada con el armónico, por ejemplo. La verdad no recuerdo exacto cuánto es. Eh, Creo que estaba alrededor como de 5 milímetros en bipolar, pero no estoy seguro, la verdad. Ay, no se escucha. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Sí te escuchamos, está bien. Ah, ok. Nos pregunta el doctor Pinto. La verdad, doctor, es que no sé lo de la dispersión lateral de energía del bisturí ultrasónico. Lo voy a revisar. Y con respecto a lo que nos comenta, ¿qué diámetro se pueden coagular los vasos sanguíneos? Generalmente es de 0.5 a 1.5 milímetros. Con el ultrasonido, con el bisturí ultrasónico. No sé si alguien más tenga una cosa diferente. No sé si alguien sepa. Según yo lo que investigué es eso, no sé si está bien. De 0.5 a 1.5 milímetros. Mm, Porque siempre dicen, el doctor Pinto nos comenta, porque siempre dicen que no usen tanto el térmica. 1.5 milímetros es como. Ok. Bueno, vamos a continuar. Voy a revisar bien eso, doctor, y lo comento para la siguiente clase. Los instrumentos de sutura, por ejemplo, el portaagujas, es un instrumento para realizar sutura, pues, dentro de la cavidad o intraabdominal, ¿no? Y sirve para tomar las agujas, pasar los puntos, sostener la sutura y apretar nuestros nudos. Generalmente sus ramas pueden ser una fija y la otra móvil o las dos móviles y pueden ser fuertes para sostener la posición de la aguja. Para realizar los puntos y elaborar los nudos se necesita generalmente de un portaagujas y una pinza con presión más fina. Ahora otros instrumentales son la cánula de aspiración, el separador hepático, por ejemplo, para hacer una fundoplicatura,
a veces se necesita, mostrador, dispositivos de extracción o dispositivos de un procedimiento para una cirugía a mano asistida. Doctora, pregunta el doctor Pinto, que si se puede con vasos más grandes, y qué piensa de la mesentérica inferior. ¿Cómo? No escuché bien. ¿Que se puede con vasos más grandes y qué más? Ajá, y qué pensaba de la mesentérica inferior. ¿Qué pienso? Ajá, supongo que Pues acerca de... generalmente se utilizan hemolux también para hacer algún control vascular para vasos más grandes. Pero no entiendo lo de la mesentérica. ¿Y qué pienso de la mesentérica inferior? Pues se puede, como que no lo he entendido. El doctor Pinto está Déjeme preguntando, ver. es en relación al sellado que puede tener el LigaSure. Bueno, más bien preguntó del ultrasónico, ¿no? Del armónico. Pero Ujú. también aplica la misma pregunta para el LigaSure, ¿no? Y Alfredo ya le había contestado, nada más que como que fue el momento que te desconectaste. Le había contestado esa pregunta. Ujú. Y creo que Pinto te está preguntando que, por ejemplo, si te enfrentas a la mesentérica en una cirugía, por ejemplo, una de colon, en alguna situación en la que hay que hacer hemostasia o hacer control vascular de la mesentérica inferior, ¿cómo lo haces? Si lo puedes hacer simplemente con el ultrasónico o el LigaSure, o lo tienes que ligar forzosamente o usar algún otro dispositivo. Va en relación al calibre de vaso que puedes sellar. Creo que no va esa pregunta en la mesentérica inferior. Ok, entonces O sea, Alfredo, ¿qué generalmente opinas? sí, Que ya había contestado. ajá. Y dice el doctor otra vez, o sea que si la mesentérica inferior o la uterina se pueden ligar con bisturí ultrasónico o con bipolar avanzado. No, sí tiene que ser con bisturí ultrasónico por el diámetro que tiene la hemostasia, en este caso del bisturí. Ultrasónico es mayor que utilizar un bipolar. La verdad es que me desconecté cuando Alfred comentó. Porque, bueno, generalmente estaba revisando que en el adulto la mesentérica que pues continúa de su rama terminal tiene un diámetro entre 0.68 a 0.12 milímetros, entonces sería factible ligarla con un bisturí ultrasónico. Y Perla comenta, no doctor, son arterias muy grandes y de alta presión. No sé si Alfred, que estás por ahí, ¿pudieras volver a comentar lo que habías dicho? Que no te escuché. Sí, pues iba más o menos en relación a lo de los calibres de los vasos que pueden ligar cada dispositivo. Yo creo que con las preguntas del doctor Finto, pues la uterina yo creo que sí se podría ligar, no sé si a lo mejor hasta con el ultrasónico. Y la mesentérica inferior tal vez también pudiera ser, pues es un poquito más delgada, pero a lo mejor sí entra todavía dentro del calibre del vaso, ¿no? Que permite, que más o menos comentamos que era alrededor de 7 milímetros. Entonces sí podría entrar, la que sí, no sé, es la superior, creo que esa sí está, pues más o menos como entre 10, 12 milímetros. Entonces creo que esa sí la descartamos. Ok. No sé si le respondimos, doctor Pinto, o de todos modos, igual lo voy a volver a checar, que sí es importante, como dice el doctor Carrión, si nos enfrentamos a una cirugía donde
pues nos está sangrando y vemos que no tenemos un ultrasonido armónico, en ese caso, pues no podríamos tener un control vascular nada más con con un bipolar. Dice el doctor que lo revisamos y platicamos después que haya oportunidad. Ok, doctor, claro que sí. Bueno, vamos a continuar. Hablando de neumoperitoneo, pues la introducción del neumoperitoneo es una de las etapas más importantes en la cirugía laparoscópica. El simple hecho de, pues, de introducir o de realizar la punción conlleva pues un conocimiento no solo de la técnica quirúrgica que se va a emplear, sino también de la historia clínica del paciente. Entonces, tenemos que realizar una valoración clínica exhaustiva del paciente, revisar que tenga trastornos cardíacos, que no tenga trastornos renales o respiratorios, y esto con el fin de plantear los parámetros tales como la presión intraabdominal que se va a utilizar en el paciente. Es mandatorio revisar que el paciente pues no tenga o buscar más bien cicatrices quirúrgicas u otra condición que pudiesen afectar el abordaje por vía laparoscópica, tales como hepatomegalia, esplenomegalia o plastias abdominales. El doctor Carrión nos comenta, es importante conocer estos datos porque cuando te enfrentas a estos escenarios debemos saber si podemos hacer control vascular con una pinza de energía o algún otro método. Ok, doctor, sí, lo voy a checar también, porque sí es importante eso, realmente. Ok, y bueno, la punción inicial debe realizarse lejos de cualquier cicatriz para disminuir riesgo de lesiones viscerales o la incapacidad de producir un neumoperitoneo difuso debido a la presencia de adherencias. Tenemos que revisar el equipo de insuflación. Antes de realizar pues hay que verificar nuestro equipo. Se debe conectar el tubo de insuflación junto con el filtro correspondiente. Se debe conectar la aguja de Veres al colocar el insuflador a un flujo alto, primero mayor a 6 litros. El indicador debe mantenerse la presión en 0. Como siguiente paso, se baja la tasa de insuflación a 1 litro y se dobla la tubería obstruyendo el flujo de salida, lo cual el indicador de la presión debería aumentar progresivamente hasta alcanzar los 30 milímetros de mercurio. En este punto, el insuflador debería detenerse y marcar pues el flujo, marcarlo en 0, lo que comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes técnicas de ingreso: cerrada, abierta y directa. Cerrada es por aguja de Veres. Abierta, vamos a ver la técnica abierta, técnica de Jason, y directa, ¿no? Que nada más es prácticamente introducir el trocar directamente. Entonces, las técnicas de entrada, ahorita vamos a hablar con aguja de Veres específicamente. Puede ser umbilical, infraumbilical, en el cuadrante superior izquierdo medio clavicular, que es el punto de Palmer, supraumbilical, suprapúbica, la línea media, o incluso transvaginal, ¿no? Entonces, la técnica cerrada es la técnica con aguja de Veres. Generalmente, la aguja de Veres se manipula como un lápiz. Se debe tomar de esta manera. Antes de proceder a la punción, se realiza una pequeña herida en la piel para el paso de la aguja, ya sea, como les dije, en cuadrante umbilical, supraumbilical, infraumbilical, punto de Palmer, etc. Al insertar la aguja se debe seguir un trayecto en Z. Se dirige la aguja 1 centímetro hacia abajo en sentido vertical, y ya cuando se empieza a notar la resistencia del plano aponeurótico, se inclina a 45 grados, apuntándolo hacia la pelvis, hacia el fondo de saco de Douglas. La Veres por umbilical, la distancia en la piel al peritoneo es menor a toda la pared del abdomen, generalmente menos de 5 milímetros, independientemente si el paciente es obeso o no.
La piel generalmente está adherida a la fase anterior y posterior y es por ello que es clásico que se escuchen dos saltos o dos clics. El ángulo de entrada generalmente es a 45 grados y tenemos que elevar la pared, ya sea con la mano o apoyándonos de dos pinzas de, ¿cómo se llaman? Las cerinas, para levantar la pared. Doctora, pregunta el doctor Pinto que qué se pudiera comentar acerca de los filtros para insuflación y extracción de CO2, tomando en cuenta la pandemia por COVID-19 y aprovechar el comentario para decir si ante el virus de SARS-CoV-2 es más segura la cirugía abierta o la laparoscópica. No. Bueno, referente a lo de los filtros, pues habíamos comentado, bueno, o sea, hay varios pues artículos, nos han mandado que estos filtros generalmente son seguros en este tipo de cirugía laparoscópica por lo de la infección del coronavirus. Entonces, no tengo aquí un video de los filtros que se utilizan, pero generalmente no se realiza una chimenea directa al aire ambiente. Se conecta una manguera a un elemento con solución, ya sea ¿cómo se llama? Con cloro, y por ahí sale todo el aire o el CO2 que tiene la cavidad. En vez de liberarlo al aire ambiente, se liberan pues la verdad ni siquiera es un instrumento, sino es como muy arcaico. Habíamos puesto hasta unos frascos con agua y cloro para que por ahí pudiera salir el gas. La verdad es que no he leído mucho respecto a eso, si es eficaz o no, pero es la manera segura de hacer cirugía laparoscópica en pacientes con coronavirus. La verdad no sé si tenga igual mismo riesgo a utilizar la cirugía abierta que la laparoscópica, pero al menos ese filtro podría ayudar. No sé qué más opinan los compañeros. Y más que durante pues la pandemia no tuvimos mucha cirugía, mucho menos cirugía laparoscópica, pero era lo que alcancé a ver a lo mejor en otros hospitales que utilizaban ese tipo de filtro. Dice el doctor Pinto que qué dicen las guías de la ACG, de la ACS y de la ACG sobre los sistemas artesanales. Lo voy a checar, doctor. No sé si alguien de mis compañeros haya leído ya un poco más sobre los sistemas artesanales. Mm.
Voy a checar bien, doctor, lo de los sistemas artesanales, porque pues no hay una evidencia científica que concrete pues a favor de tener una cirugía segura por la parotomía o la paroscopía en el contexto pues ya de la pandemia por COVID. Nos mencionaban que la cirugía laparoscópica pues generalmente es segura siempre y cuando se sigan las recomendaciones y los protocolos para evitar pues exposiciones a aerosoles. Pero no he leído bien qué evidencia tiene el realizar cirugía laparoscópica en estos pacientes con ese tipo de los sistemas artesanales. Entonces lo voy a leer bien, doctor. No sé si alguien sabe algo más sobre los de los sistemas artesanales. Miguel, Burgos, no sé, los R3 que han leído. Si no, de todos modos lo checo y lo comento en la siguiente clase. Bueno, lo que les comentaba, no sé si alguien tenga algún otro comentario, sino para continuar. Bueno, al utilizar la aguja en el lugar umbilical o infraumbilical, pues se tiene que tomar en cuenta que cuánto mide la aguja, la entrada de la aguja, que debe ser a 45 grados, y generalmente dar 2 saltos. Entonces, ya hablando más que nada de anatomía, otra vez, pues acordarnos, dice el doctor Pinto, quizá convenga plantear una sesión bibliográfica. Ok, doctor, sí, lo organizamos y damos una sesión para ver estas actualidades sobre el COVID-19 y la cirugía laparoscópica. Sí, sería, lo vamos a organizar. Bueno, esta imagen se las puse rápido para que recuerden cómo están distribuidas la vaina de los rectos en arriba de la línea arqueada y por debajo. Entonces, eso se los puse para que vean ustedes y recuerden que por encima de la línea arqueada, pues la vaina de los rectos en la capa anterior va a estar constituida por el oblicuo externo y el oblicuo interno, y la vaina de los rectos en la capa posterior por el transverso del abdomen. Entonces, cuando entramos por aguja de Veres supraumbilical, generalmente pasamos la capa de la aponeurosis y el segundo clic va a ser del peritoneo, ¿sale? Y por debajo de la línea arqueada, pues todos los músculos pasan o la vaina de los rectos en la capa anterior y no tiene una capa posterior, va directamente al peritoneo parietal. Entonces, la técnica, pues realizar una incisión en el surco umbilical, realizar siempre la prueba de la aguja, usualmente a 45 grados, escuchar los 2 clics y primero pasa la fascia abdominal y en segundo clic es el peritoneo parietal. Cuando la aguja pues entra al espacio preperitoneal, el centro del desplazado de la aguja se dispara para proteger. Más del 50% de las complicaciones graves y lesiones pueden ocurrir pues durante el ingreso. Incrementa el riesgo que tengan los pacientes cirugía abdominal previa o pélvicas, extremos de peso, que tenga un útero, que tenga un embarazo ya en el tercer trimestre o una masa pélvica grande. Y pues obviamente entrar por la cicatriz umbilical. Entonces les traje un video del doctor Magdaleno
de la correcta colocación de la aguja de veres. La tracción siempre al inicio de la pared y verificar la aguja de la función. Entonces vean cómo el ayudante con unas agujas, unas pinzas heridas, levanta la pared o incluso solamente el cirujano. Toma la aguja como si fuera un lápiz, instala solución salina y ve que pasa sin ninguna fuerza el líquido y conecta el CO2, ¿no? Pruebas de succión, aspiración y gota pueden dar falsos positivos. Y el método ideal, tracción siempre de la pared y siempre apoyo. Doble clic. La prueba de la solución. 3 pruebas de seguridad. Mete líquido, aspira. Mete el líquido, aspira. Y pasa el líquido sin problema. Y conecta el CO2. Siempre tomando la aguja. Es importante no soltar la aguja de veres, hacer las 3 pruebas de verificación, aspiración, paso del líquido y dejar la gota al paso del aire libre posterior, insuflar la cavidad con CO2. Siempre tener control de la aguja de veres. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cuáles son algunas pruebas para verificar que estamos en cavidad, cuáles son seguras, cuáles tienen mayor sensibilidad de especificidad. Pero, bueno, ese es un video como muy didáctico, ¿no? Del doctor Magdaleno. ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta aquí? Bueno, el punto de Palmer. El punto de Palmer es un punto subcostal, generalmente a 2 centímetros debajo del reborde costal izquierdo, línea medioclavicular. En el hipocondrio izquierdo, de a 1 a 2 centímetros del reborde costal, se traza una línea que va desde 1 centímetro medial a la cresta ilíaca anterosuperior en dirección ascendente hacia la mama. Y es la región que teóricamente tiene menos posibilidad de adherencias. Hay que tomar en cuenta el paciente si tiene hepatomegalia, esplenomegalia, si tiene muy distendido el estómago, ponerle una sonda nasogástrica, etc. Y aquí lo que vamos a escuchar, la diferencia es que va a producir 3 saltos, a diferencia de entrar con veres en el puerto umbilical o supraumbilical, que son 2 saltos o 2 clics. Generalmente en el punto de Palmer son 3 clics, la fase anterior, posterior y el peritoneo. Ahora, la entrada laparoscópica abierta es la técnica de Jason. Generalmente para esta técnica pues se necesita el trocar de Jason, que es un trocar especial. Generalmente se utiliza en pacientes con cicatrices previas que son muy delgados o en niños. Tienen menos riesgo de embolismo gaseoso, de inflar al espacio, bueno, de insuflar el gas al espacio preperitoneal y menos riesgo de lesión vascular. La técnica de la laparoscopía abierta comprende la identificación o incisión del peritoneo, luego de la... A ver, espérame tantito. Están ahí colgadas. Perdón. La técnica de la laparoscopía abierta comprende la identificación y la incisión del peritoneo, luego de la colocación del trocar, pues el trocar de Jason, que tiene un manguito cónico para conservar el sello hermético. Se fijan las alas especiales del trocar a las suturas colocadas a través de la fascia para evitar que se pierda el sello de gas. Entonces, yo en el hospital no he visto que utilicemos técnica de Jason, pero tenemos que conocerla. Aparte de que es muy segura, pues se necesita del trocar de Jason. Generalmente se realiza una incisión de 2.3 centímetros infraumbilical hasta el peritoneo y abrirlo 1 centímetro. Se fija el trocar en los bordes de la fascia se inicia el neumoperitoneo.
Esta técnica sí es un poquito más demorada, más cicatriz y más riesgo de sangrado e infección. Disminuye el riesgo de una complicación vascular, pero no de lesión intestinal. Ahora, la técnica de entrada directa es generalmente lo que también se puede realizar. Dice el doctor Pinto, ¿cuál abordaje para el neumoperitoneal es más seguro, abierto o cerrado? Ok, eso busqué algunos artículos donde nos menciona, déjenme lo avanzo. Hay un metaanálisis interesante sobre las técnicas de entrada de la laparoscopía, en donde, pues, aquí les había puesto un estudio donde realmente la P fue significativa, en donde compara el entrar o a favor de tener una entrada directa o entrada por aguja de Veres en el primer intento. Entonces, se observa que todos los estudios, generalmente el de mayor peso, que fue del 2010, pues no tocan la unidad. Incluso la heterogeneidad pues no es tan mala y el valor de P es significativo. Entonces, podríamos comparar que tenemos menos riesgo de, más bien, de falla en la entrada por un trocar directo que por aguja de Veres. Y generalmente este estudio nos resume que en todo el metaanálisis no se logró demostrar la superioridad de ninguna técnica, ya sea abierta o cerrada en cuanto a la mortalidad, tasas de lesión vascular o de lesión visceral, o el fracaso en la entrada del abdomen. Más bien, la evidencia indica que las tasas inferiores a la insuflación extraperitoneal o por la técnica abierta en comparación con la técnica cerrada, que es aguja de Veres, pues aún no son evidentes después de analizar todo este metaanálisis. La evidencia muestra una reducción de las tasas de lesión de Piplón con la técnica abierta en comparación con la técnica cerrada. Entonces, pues después de revisar este metaanálisis, la mejor técnica es la que maneja. No hay evidencia significativa de saber cuál es más seguro, si una técnica cerrada o una técnica abierta. Que la técnica abierta. Y de técnica, ok, doctor, sí. Sí, porque los demás Forest Plot, pues no comparaban nada, o sea, no llegaban a demostrar alguna superioridad en ella. Pero, evidentemente la técnica abierta, que es la que hacemos sin neumoperitoneo, tiene menos riesgo. Es la más rápida, segura, y pues tiene menos falla al insuflar en la cavidad extraperitoneal y menos lesiones de aumento. No sé qué más está escribiendo, Doc. Pero entre ellos no hay diferencia. Ok. Entonces, recuerden que la entrada directa es, pues, más que nada elevar la pared abdominal con pinzas cerca del ombligo y insertar el trocar en la cavidad al introducir el laparoscopio para verificar la posición correcta sin neumoperitoneo y posteriormente realizar la insuflación. Algunas complicaciones derivadas de la entrada, pues son lesiones intestinales o viscerales mayores. En este caso, bueno, se dividen en mayores o menores. Las lesiones vasculares o viscerales son mayores y tienen una mortalidad de hasta 9 al 17%. Menores sería, por ejemplo, insuflar el espacio extraperitoneal
infección, sangrado, hernia o en este caso pues también metástasis, ¿no? Si estamos operando un tumor metastásico, puede metastasicar por esta vía. Complicaciones por aguja de Veres, la colicación del espacio, estar insuflando el espacio preperitoneal, dióxido de carbono en el epiplono, en el mesenterio, lesiones de estructuras intraabdominales o penetración incluso hasta el retroperitoneo. Algunas relacionadas al neumoperitoneo, pues una reacción vasovagal. Generalmente pueden causar complicaciones inmediatas como bradiarritmias. La bradicardia es la arritmia más común al estar realizando el neumoperitoneo. Incluso sistolia, como un resultado del reflejo vasovagal por estiramiento del peritoneo. Lo anterior debe diferenciarse con una insuflación intravascular del gas, el hemoperitoneo por lesión vascular o bien de una reacción anafiláctica. Pues liberar el hemoperitoneo con o sin la administración de fármacos adrenérgicos pueden ser de ayuda la atropina o la adrenalina que producen rápida inversión de la bradicardia y puede ser seguida de un nuevo intento de neumoperitoneo con una tasa de insuflación menor. El embolismo también es raro, pero puede ser ocasionado. Puede ocasionar un colapso cardiovascular súbito, secuelas neurológicas y tiene una mortalidad incluso hasta un 28.5%. La incidencia es bajita, de 0.001%, y el diagnóstico clínico puede ser un poco difícil. Generalmente el paciente tiene hipotensión e hipoxia y pueden ser causados por otras complicaciones, incluso anafilaxia, un neumotórax, eventos coronarios o una hemorragia importante. Lesiones vasculares sí tienen una importante incidencia de hasta 0.64%, la mortalidad sí puede alcanzar hasta un 17%, y anatómicamente los vasos de mayor riesgo durante la entrada son la aorta, vena cava inferior y los vasos ilíacos. Debe sospecharse ante la evidencia intraoperatoria de inestabilidad hemodinámica o la presencia de un hematoma retroperitoneal. Los vasos sanguíneos de la pared también pueden ser resultar más bien comprometidos durante las lesiones con una frecuencia de llegan hasta un 2%. El vaso que más comprometido es la arteria epigástrica inferior, hablando ya de los vasos sanguíneos de la pared. Y esto puede ocurrir generalmente por la inserción de los trócares laterales. Entonces, para evitar esto, generalmente podemos marcar nuestro lugar de donde se va a meter el trócar, pues introduciendo una jeringa con aguja para marcar en dónde va a entrar nuestro trócar, ¿no? Y así podemos evitar una lesión de algún vasito de la pared. O marcarlo incluso con lidocaína, con epinefrina, etcétera, o con solución nada más. Complicaciones intestinales son la causa más de la mitad de las complicaciones mayores en la cirugía laparoscópica, de una incidencia importante de 0.65%, pueden ser sospechadas cuando se aspira contenido intestinal. No sé si vieron en el video cómo el doctor introduce el líquido, solución, se va sin ningún problema la solución y después aspira. Bueno, si al aspirar tenemos contenido intestinal o sangre, pues es evidente que tenemos una lesión intestinal. Se presenta por olor fecaloide, la presión en la entrada se encuentra de entre 8 a 10 milímetros. En el posoperatorio inmediato debe ser considerada si el paciente presentó vómito, dolor abdominal, distensión progresiva, fiebre o como tal, y pues ya datos de irritación peritoneal, que se van a ver evidentes no en el postquirúrgico inmediato, sino incluso hasta después de 24 horas, 12, 24 horas, pues empieza a haber lesiones urológicas. Las lesiones de vejiga y útero se reportan con una incidencia de 0.13%. Las lesiones de vejiga son de 2 a 3 veces más frecuentes que las lesiones ureterales. Entonces, recordar, casi siempre si vamos a trabajar en abdomen, pues colocar una sonda Foley o pedirle al paciente que orine antes de la cirugía. Las reglas de Levinson para reducir las complicaciones de la cirugía laparoscópica. Siempre hay que conocer nuestros límites, cuándo podemos o no terminar con la cirugía, meter más trócares, etc.
cuidar el criterio de selección, pacientes bien seleccionados que no tengan importante patología pulmonar, coronaria, renal, etcétera. Personal con conocimiento, adecuada colocación de nuestros trocares, que tengamos una visión inadecuada y seguir con la cirugía a pesar de, pues es importante no realizarlo. No trabajar en áreas sangrantes, si vemos que ya nuestra área está sangrando, pues tratar de secar lo más posible o en dado caso, pues convertir la cirugía. Ser cuidadoso y pues vigilar los síntomas en el posoperatorio, ¿no? Importante. A lo que les comentaba de las diferentes técnicas de entrada por la laparoscopía. Y bueno, las maniobras para comprobar la correcta colocación de Veres, la aspiración con jeringa, el test de Palmer, que es la instalación de 5 cc de solución fisiológica, que es lo que vimos en el video, la prueba de la gota, que es igual introducir una gota en la aguja de Veres y ver que se vaya sin ninguna resistencia y medir la presión intraabdominal menos de 10 milímetros de mercurio. La colocación con éxito en el primer intento es de hasta un 86.9% y más intentos, pues aumenta evidentemente la incidencia de complicaciones. Otras formas utilizadas para entrar es a través del fondo de saco de Douglas, no lo he visto, pero se puede realizar en pacientes muy obesas. En el hipogastrio, más riesgo de lesionar vejiga, y en la fosa ilíaca izquierda, gran riesgo de lesión vascular, de las ilíacas principalmente. ¿Realmente son seguras o son útiles las pruebas de seguridad? Bueno, vemos que la constatación de la presión intraabdominal menos de 10 milímetros de mercurio tras la inserción de la aguja de Veres es el único indicador seguro y correcto. El escuchar los 2 clics, el aspirar, el instalar suero, el test de la gota, pues tienen baja sensibilidad y especificidad y bajo valor predictivo, pero lo seguimos realizando. Entonces, la forma más segura e indicativa es insertar la aguja de Veres y ver la presión intraabdominal. Si está menos de 10, es muy seguro que estemos en cavidad, ¿sale? Si está muy positivo, generalmente o estamos en preperitoneo, generalmente o estamos en un intestinal, etcétera, pero pues otros que podemos hacer y que generalmente realizamos, aún así, pues el escuchar los clics, los 2 clics o 3 clics en el Palmer, test de aspiración, instalación de suero o de la gota. Existe una técnica de entrada completamente segura que puede ser recomendada como estándar y pues cada cirujano debe realizar la técnica con la cual fue entrenado. Referente a los cambios homeostáticos, tenemos que hay cambios hemodinámicos que generalmente causan por el neumoperitoneo aumento de la presión intraabdominal, por tanto aumenta el gasto cardíaco. La presión intraabdominal, si eleva más de 10 milímetros de mercurio, puede proporcionar hasta el 50% disminuye el gasto cardíaco, aumenta la TA y la frecuencia cardíaca y por tanto también se ve afectado el territorio esplácnico. En los cambios respiratorios, generalmente el realizar neumoperitoneo con CO2 provoca hipercapnia y acidosis, que es lo más importante. Una de las preguntas del consejo que viene en el libro es el consejo. ¿Cuál es el principal reservorio del CO2? Pues recuerden que es el sistema óseo. Hasta 120 litros puede absorber de CO2. La hipercapnia puede estar producida por alteraciones del intercambio gaseoso o la absorción directa de CO2 desde la cavidad abdominal, aumentando la presión intraabdominal y por tanto disminuye la distensibilidad pulmonar total y disminuye la capacidad residual funcional. Por lo tanto, va a ocasionar una hipercapnia y una acidosis metabólica.
Ahora, cambios renales, al aumentar la PIA, el flujo sanguíneo renal va a disminuir hasta un 60%, igual que el filtrado glomerular, y disminuye la diuresis. Ahora, todas esas alteraciones son poco significativas si la PIA se lleva alrededor de 12 milímetros de mercurio. Y pues toda esta función se normaliza después de 24 horas. Alteraciones digestivas, pues aumentar la PIA, aumenta el reflujo pasivo del contenido gástrico y disminuye la perfusión esplácnica, es importante. Del sistema nervioso central, pues al aumentar también la PIA, hay alteraciones respiratorias como hipoxia y elevación del diafragma, lo que provoca hipercapnia y vasodilatación y por ende aumenta la presión intracraneal. La laparoscopía diagnóstica es como tal una intervención con el fin de explorar o de estudiar órganos y aparatos. En general, está indicada en pacientes con diagnóstico con abdomen agudo o padecimientos de abdomen urgente, cuya etiología no está claramente determinada por la historia clínica o estudios complementarios, y que cumplen criterios de exclusión del procedimiento referido a las contraindicaciones. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Si nuestro paciente tiene inestabilidad hemodinámica, si el paciente está en shock, que tiene sepsis, una obstrucción importante abdominal, trastornos graves de la coagulación, grandes tumores o que la paciente esté en embarazo del tercer trimestre, una ASA4, una hernia o una experiencia del cirujano son absolutas. Y relativas, pues una cirugía abdominal previa, infección de la pared abdominal, hipertensión porta, obesidad extrema, cariopatía, paciente no cooperador o trastornos de la coagulación corregida. Generalmente se ponen 4 trócares en la laparosdiagnóstica, nuestro umbilical 10 milímetros o 12, 2 laterales de 5 milímetros e incluso uno superior subgifoideo para poder realizar toda la exploración de nuestra cavidad abdominal. Y en el embarazo, pues, a diferencia de lo que se pensaba antes, tiene grandes ventajas operar a una paciente embarazada. Esto debido al menor riesgo de depresión fetal por el uso de narcóticos y menos riesgo de manipulación uterina. Algunos riesgos pueden ser por interferir en la visualización adecuada, evidentemente tener por el útero aumentado, mayor riesgo de ser lesionado y el riesgo potencial de una disminución del flujo uteroplacentario por el neumoperitoneo. Aproximadamente 0.2 pacientes embarazadas requieren de algún tipo de cirugía, ya sea colestectomía o apendicectomía, que son las más comunes, pero generalmente si no es una urgencia, como regla durante el embarazo, toda patología que requiera este tipo de manejo se debe postergar hasta su resolución en lo antes posible hasta el puerperio. Y pues platicar con la paciente de los riesgos que puede tener. La cirugía es más segura en el segundo trimestre debido a la tasa de aborto es bajita, de 5 a 6%, y en el primer trimestre, vean, aumenta hasta el 15%. Tasa de parto pretérmino es baja, teratogénesis es baja y el útero no interfiere con su visualización, a diferencia del tercer trimestre. Creo que ya es un poco tarde. Dime. Sí, ¿no? Ya concluye ya para finalizar la sesión de hoy, ¿no? Sí, doctor. Entonces, como conclusiones, bueno, nosotros como cirujanos tenemos que utilizar o que saber los principios fisiológicos básicos de la respuesta cardíaca, renal, respiratoria y metabólica. La mayoría de los cambios homeostásicos se producen debido a un neumoperitoneo y la absorción del CO2, y estos serán mínimos si trabajamos con una PIA de 12 milímetros de mercurio. Las técnicas a instalar el neumoperitoneo pueden ser cerrada o abierta, sin ventaja de alguna de ellas, pero se insufla CO2 hasta la cantidad mínima necesaria de presión para visualizar y realizar algún procedimiento. Las indicaciones de una laparoscopia diagnóstica son iguales a las de una exploradora de urgencia. El principal contraindicación, pues, es un paciente hemodinámicamente inestable o chocado.
Recordar que las complicaciones están relacionadas a la instauración del neumoperitoneo y la colocación de los trocares de trabajo, ya sea lesión vascular y visceral. Bueno, voy a buscar lo que quedó pendiente, que nos comentó el doctor Pinto y el doctor Carrión, y lo platicamos la siguiente clase. Muchas gracias a todos. No sé si tengo una- Gracias, doctora. Entonces doy por concluida la sesión. Voy a cerrarla. Y buenas noches a todos. Gracias. Bye. Sí, gracias, Toño.